Tanto integrantes de la oposición como Ricardo Anaya y Claudia Anaya calificaron de ridículas las declaraciones del presidente López Obrador. Así lo comentaron. La verdad que me parece ridícula esa declaración que se hizo el día de hoy. Ahora resulta que por aprender a quienes son parte de la delincuencia organizada, se va a responsabilizar de que crece la violencia. No, la violencia creció porque hubo una traición dentro de los cárteles. Quiere decir que no le podemos apostar a la paz narca, no le podemos apostar a que ellos se arreglen, porque ellos en cualquier momento se van a traicionar y eso va a generar estas explosiones de violencia. Entonces, por supuesto que hay una corresponsabilidad. Aquí la pregunta es, ¿cuál es la actitud? ¿La actitud es echar culpas, lavarse las manos y no resolver el problema? ¿O la actitud es sentarse a la mesa, construir un plan conjunto y resolver el problema de fondo? Hay una estrecha correlación entre la responsabilidad estadounidense y la responsabilidad mexicana. Con lo que no estoy de acuerdo es con que se usen estos argumentos para lavarse las manos, echarle la culpa al vecino y no dar resultados. Por su parte, los diputados del PAN, Héctor Saúl Telles y Federico Doring, propusieron la creación de una comisión especial para investigar los presuntos vínculos entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y la delincuencia organizada. Esto con el objetivo de confirmar lo dicho por Genaro García Luna en la carta que publicó hace unos días y así aportar más elementos a la justicia de Estados Unidos. En el caso de que sean necesarios, se pueda solicitar también la presencia del presidente en los juzgados, tras considerar que el sexenio de López Obrador ha sido uno de los más violentos y sangrientos en la historia del país. Mientras tanto, en Morelos, este jueves fueron localizados los cuerpos de al menos 10 personas y ante esto José Luis Uriostegui, presidente municipal de Cuernavaca, atribuyó los hechos al recrudecimiento de la violencia que se vive en Sinaloa. Así lo dijo. Sí, hay reportes de la localización de 7 cuerpos de masculinos sin vida hacia la parte norponiente de Cuernavaca, otros 2 más cerca de la autopista hacia Burgos, uno más por el Cañón de Lobos y en varias partes del estado de Morelos. Eso significa que la confrontación entre grupos de delincuencia organizada se está recrudeciendo y están haciendo uso del máximo de su fuerza. Lo que ocurre en Sinaloa no solo es propio de Sinaloa entre esos 2 grupos, sino que tiene impacto en todo el territorio nacional que están disputando. Bueno, pues además de los medios de comunicación, a quienes ya nos había responsabilizado de que estamos magnificando las cosas que pasan en Sinaloa con casi 40 muertos que han sido ejecutados, asesinados estas personas en medio de esta violencia que se ha desatado. Efectivamente, sí, a partir de esta detención de Ismael El Mayo Zambada y esta supuesta traición de uno de los hijos de El Chapo Guzmán, quien ahora, les decía, parece ser testigo protegido, informante, quien ayudó desde los Estados Unidos, quien ayudó precisamente a capturar a Ismael El Mayo Zambada y después ser trasladado a los Estados Unidos. Bueno, primero el presidente dice, son los medios de comunicación que están magnificando los hechos de Sinaloa cuando pues hay más homicidios en otras regiones del país o en otros estados que son gobernados por la oposición, el caso de Guanajuato. A ver, para empezar con estos 2 temas y los homicidios que son delitos federales del fuero federal, no del fuero común, y por lo tanto, pues las Fuerzas Armadas, que son las que están encargadas de la seguridad, bueno, la Guardia Nacional, que hasta apenas hace unos días todavía tenía supuestamente un mando civil, pero bueno, sabemos que en la práctica funciona como un mando militar la Guardia Nacional, bueno, pues son las encargadas de resguardar a los ciudadanos, de mantener el orden en estos estados y sobre todo perseguir delitos o evitar que se cometan delitos como los homicidios. Las fiscalías después tendrán que hacer su trabajo para y hacer las investigaciones y buscar a los responsables, llevarlos ante los jueces. Es todo el sistema de justicia
el que está torcido, no solamente los juzgados, los jueces, magistrados y ministros, que es lo que se va a reformar ahora con este cambio constitucional. Tiene que ver con las fiscalías, con los ministerios públicos, con la investigación y la inteligencia, pero en la primera línea de combate y de buscar que no sucedan estos hechos, pues está el gobierno federal y la política de seguridad, es decir, la Guardia Nacional, quienes están, pues en teoría, tratando de resguardar a los ciudadanos, de que haya orden en las ciudades, en los estados, municipios, ciudades del país. Y por eso sí es un tema que le atañe directamente al gobierno federal. No es un asunto de que si en Guanajuato hay más asesinatos diarios que en Sinaloa, y que eso no lo sacan los medios porque es un estado panista, pero como Sinaloa es morenista, entonces con eso quieren manchar a su gobierno, quieren hacer escarnio público de que no hay control, de que no hay un Estado fuerte, un Estado de derecho en las entidades del país y que no hay, por lo tanto, pues un orden y autoridades que hagan valer eso para lo que están supuestamente profesionalizadas y para lo que se les paga, ¿no? Que es resguardar y restablecer el orden en estos estados donde hay mucha violencia. Pero ¿qué hemos visto a cambio de esto? Pues comentarios como el encargado de la seguridad en Sinaloa, que es un general, quien pues dice, se va a acabar la violencia o va a disminuir cuando se pongan de acuerdo los cárteles que se están peleando o las facciones del cártel de Sinaloa, que son los Chapitos y los Mayos, que más que estarse peleando territorio propiamente, pues están cobrando revanchas, ¿no? Por las traiciones que supuestamente tuvieron en esta detención de Ismael El Mayo Zambada. Bueno, el gobierno no puede ni meter las manos porque pues sale peor la cosa y peor el baño de sangre. Eso es lo que dicen entre líneas los altos funcionarios encargados de la seguridad en Sinaloa. Y no se diga el gobernador, que realmente entre que está ausente y entre que niega la realidad, pues muy parecido a lo que ha hecho López Obrador con los 200,000 muertos, que casi va a llegar esa cifra en su sexenio, el mayor baño de sangre de la historia reciente de México, pues hace como que no pasa nada, como que esos datos pues no son tan importantes porque han disminuido algunos otros delitos, en fin, este asunto de querer tapar el sol con un dedo en algún momento va a cobrar factura política y electoral, aunque no se vio reflejado este 2 de junio, pero en algún momento va a hacerse patente también en un tema electoral esta violencia desbordada. Ojalá que el nuevo gobierno, como lo hemos dicho aquí, con los nuevos titulares de la Secretaría de la Defensa y de la Marina, con un nuevo titular a cargo de la Secretaría de Seguridad y con una Guardia Nacional, esperemos renovada, ahora que va a tener ya formalmente el mando militar, puedan hacer que la política de seguridad funcione, que urge que se cambie esa política de abrazos no balazos que no ha funcionado, que ha dejado más muertos a pesar de que no se los ha combatido supuestamente de forma frontal como lo hizo Felipe Calderón al crimen organizado. Lo cierto es que hay un baño de sangre en México, nadie quiere tomar responsabilidades propias, los gobernantes deben de asumir sus responsabilidades a nivel municipal, estatal y federal. ¿Y qué hace el presidente López Obrador, que es la máxima autoridad, el comandante supremo de las Fuerzas Armadas y quien tiene además a sus secretarios de Estado echando a andar una política de seguridad, una estrategia de seguridad? ¿Qué dice ese máximo líder? Pues que es culpa de los medios y de los Estados Unidos, sin asumir nada de responsabilidad. A mí me parece eso preocupante. Vamos a ver cómo le va. Quedan 10 días al gobierno de López Obrador. Prácticamente es nada. Quien tendrá ya la responsabilidad de tener una mejor estrategia y de mejorar en todo lo posible la seguridad en México, que disminuya la violencia, pues será Claudia Sheinbaum, que tomará posesión el 1 de octubre en 10 días. Y ojalá que la estrategia sea distinta y que los mensajes hacia afuera, hacia los criminales, ya no sean de abrazos y no balazos, sino sean de que se va a hacer cumplir el Estado de Derecho, las leyes, y que va a haber orden en las ciudades y en los estados de la República. Ojalá, eso es todo lo que queremos los mexicanos.